resolver o no aprender a buscar ayuda, pues eso es como lo más grave, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar más o menos aprender a resolver hoy cómo resolver a los pacientes o cómo aprender a resolver problemas en piso con respecto al delirium. Entonces yo les presento un caso clínico que es de lo más habitual que ustedes van a poder encontrar en su piso, ¿no? Que es un hombre de 85 años, fumador, no refiere o niega ingesta de alcohol. Normalmente este paciente camina 30 minutos al día, es un paciente que es hipertenso y que tiene hiperplasia prostática benigna. Hasta eso parece un paciente poco usual porque no es tan comórbido como otros pacientes que solemos ver en el hospital. Es un hombre casado, es un hombre que tuvo una licenciatura en contaduría pública, vive solo con su esposa, aunque puede ser esposo. Tiene déficit visual por degeneración macular y no es corregido porque es una patología que no se puede resolver, ¿de acuerdo? Además tiene déficit auditivo por presbiacusia que tampoco es corregido porque tampoco utiliza auxiliar. Es un hombre que previamente era funcional, utilizaba bastón, no tenía caídas previas y no tiene ni incontinencia urinaria ni incontinencia fecal, no tiene trastorno del ánimo, ni tampoco aparenta tener un trastorno del sueño, ni tampoco deterioro cognitivo, ni siquiera leve, ¿de acuerdo? Y tampoco desnutrición. Si ustedes se fijan, les puse un panorama bastante benévolo a las fracturas de cadera que nosotros solemos ver, pero eso tiene una explicación, ¿de acuerdo? De medicamentos, él consume su antihipertensivo, que es el misartán con hidroclorotiazida por la mañana, amlodipino por la tarde, Combodart para la hiperplasia prostática benigna y solamente melatonina, que dice que se la recomendaron porque es buenísima para descansar, ¿no? Paciente se cae, se fractura la cadera, pasa directamente de urgencias a quirófano y durante cirugía está estable hemodinámicamente, sangra solo 300, porque saben que ellos nunca sangran tanto. Durante las cirugías solamente orina 250 mililitros y regresa a piso con esta presión 160, frecuencia 89, satura 93, aunque trae puntas nasales, y la temperatura normal con un drenaje en la herida y no trae sonda vesical. Estos son los laboratorios cuando él ingresó a urgencias. Hemoglobina 12.5, plaquetas 230,000, 5.6 leucos, creatinina 1.2, BUN limítrofe, potasio 3.9, sodio 132 y los tiempos de coagulación normales. Entonces, este es un paciente que llega a la enfermera y dice, doc, ya llegó el paciente quirófano, ¿no? Entonces, ¿quiénes son R2? ¿Cómo te llamas? Pamela. Que este es como el ejercicio que más me gustaba hacer en piso. Ahorita, este es tu paciente, son tus indicaciones. Desde la dieta y medicamentos. Es toda la información que tienes. Las soluciones, o sea, tiene un pero es que fueron las opciones también con mucha calma, todas las para tomar y luego exactamente aparte de ya por toda la lógica sigan estar en la enfermería, igual decirle a las al cuidador si está su esposa que haga medidas de lío, que le abran las ventanas, que justo no tiene auxiliares visuales, pero pues si leo algo así que se traigan, que le coloque, bueno, auxiliares auditivos. Entonces es un problema, pero igual hidratación sería uno. Las ventanas, que le decir a los demás que cuando vayan que le digan, decirle, el medicamento, pues la verdad es que inicial en el momento que ya no queda, me esperaría anticonceptivos, la melatonina, pues que también hablar. Y para lo de superplasia, yo sí Vamos a dejarlo hasta ahí. Por ejemplo, cuando mi intención ahorita es que ustedes aprendan un poco a integrar, que siento que de manera general es un poquito el talón de Aquiles, ¿de acuerdo? O
sea, lo que tienen que hacer ustedes justamente cuando hacen una historia clínica, el R1 y el R2 de piso, la intención es que ustedes puedan obtener información valiosa para toma de decisiones. O sea, la historia clínica te sirve para conocer el paciente, conocer diagnóstico y armar un plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento va más allá de dejarle un paracetamol para quitarle el dolor. Por eso les digo yo de las indicaciones completas. Yo sé que el paciente no es suyo, no es su responsabilidad, hay un tratante, sube con indicaciones, pero como ustedes están aprendiendo, y eso es algo que tienen que tener en mente, o sea, son residentes de medicina interna, no son internistas, no son subespecialistas, están estudiando y aprendiendo a ver pacientes hospitalizados. Este es su fuerte, el paciente hospitalizado. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que aprender a integrar la información que tiene para generar un plan de tratamiento. ¿Quién es R3? Ah, no, ya sé quién es R3. Tú eres R3, ¿no? Sí. Burak, se me olvidó tu nombre. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones esperables en un paciente con fractura de cadera? Porque es la clase, ajá. Pero ¿cuáles son las complicaciones de una fractura de cadera? Tromboembolismo, una. Ujú. Dos, ¿cuáles infecciones? ¿Mande? ¿Del sitio quirúrgico? Ajá. Fuerte, doctor. Ok, pero infecciones me dijiste de sitio quirúrgico, ¿solamente esas? ¿Qué otra? La neumonía es de las principales complicaciones con alta mortalidad en pacientes con fractura de cadera. Pues en realidad también el enfoque de una evaluación preoperatoria en un viejito con fractura de cadera incluye la prevención de neumonía. Entonces esa es como de las más importantes. ¿Qué otra? Úlceras por presión. Okay. Entonces, básicamente son como las, independientemente del tema cardiovascular, que la verdad es que el internista cardiólogo cuando hace una valoración preoperatoria en un viejito con fractura de cadera, lo primero que piensa es ver el electro. Nosotros siempre vemos los tiempos de coagulación y su gasometría venosa. Pero en realidad va más allá, ¿no? También después de la cirugía, lo más importante es que el paciente no se complique y que esas complicaciones conlleven a que, aunque la cirugía haya sido exitosa, el paciente se muere en 30 días porque no cuidamos la neumonía, porque no cuidamos la infección, porque se tromboembolió o incluso porque hizo delirium, que es el tema que nos compete hoy, ¿no? Entonces, en las indicaciones va mucho más allá de las medidas no farmacológicas ante delirium, ¿no? Entonces, ahí no voy a meter mucho en todas las indicaciones, pero la intención de hacer eso es que piensen en eso. Cuando yo veo una historia clínica, este paciente que viene así se me puede complicar de estas cosas, yo reviso las indicaciones, veo qué cosas faltan y entonces ya de una manera analizada y integrada ya le puedo avisar al ortopedista, doctor, revisa a su paciente y pues tomando en cuenta que le puede faltar esto y esto, ¿cómo ve si lo iniciamos? ¿No? Ya, porque los mensajes que luego nos encanta mandar, pero que vaya dirigido, que sea una cosa analizada, que no sean como ideas aisladas, ¿no? Que van sucediendo en el transcurso de la guardia. Entonces, como esta es la clase de delirium, nosotros vamos a ver justamente desde en dónde empieza mi trabajo con el delirium. ¿Por qué estamos hablando de delirium? ¿No? Porque es una patología, es una entidad que es altamente frecuente en el hospital. Se habla que de los pacientes que entran a quirófano, hasta el 50% de los pacientes pueden presentar delirium. En pacientes no quirúrgicos, que son de medicina interna, puede ser hasta el 60%, y los de terapia, más del 80%, ¿no? Entonces, es una entidad que es bastante frecuente en nuestro hospital, sin embargo, la verdad es que parece que nosotros somos ajenos a ese tema y siempre esperamos a que el paciente se arranque la solución para entonces correr como gallinas descabezadas por todo el piso. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Justamente la historia clínica me sirve para eso. Y para eso nosotros tenemos también herramientas en las que podemos determinar cuál es el riesgo de que este paciente me haga delirium. ¿Ustedes conocen algunas herramientas para eso? Ánime. ¿En qué consiste? Ajá, ajá, ok, ok. En realidad es un poquito, puede ser un poquito más sencillo que eso, ¿sale? Yo sé que les encantan los scores, pero en realidad pueden ser un poquitito más sencillo que eso.
Esto es justamente lo que les platicaba ahorita. Finalmente, esto es considerado una falla cerebral, así como hay la falla cardíaca, la falla renal, el hecho de que el paciente haga delirium, pues se considera una falla cerebral y le confiere el 40% de riesgo de morirse dentro del hospital. Así de grave es, ¿no? Es de inicio súbito, es agudo, confusión, con curso fluctuante, esto es una característica que debe tener alteraciones en la atención, en el estado de conciencia, ¿no? Y lo más importante es que esto es prevenible, ¿no? Por eso empiezo con un caso clínico que parece que pues, no va a pasar nada, ¿no? Ahora, como les decía, dependiendo justamente del ambiente en el que se encuentra el paciente, si es quirúrgico o si es de medicina interna, pues hay diferente literatura que habla sobre la incidencia que pudiera tener y también habla del contexto del paciente, si es un paciente que tiene un EBC, si es un paciente demenciado, que está en cuidados paliativos, en un asilo o si está en urgencias, pero las incidencias son bastante altas, desde la más bajita que es del 8 al 17% hasta prácticamente el 50%, ¿de acuerdo? Con mortalidades muy altas. Aquí les quiero presentar también este metaanálisis donde se evaluó la mortalidad justamente en todos estos estudios y se ve que se ve un incremento en la mortalidad en aquellos pacientes que tienen delirium, ¿no? Con un hazard ratio bastante alto y también con un odds ratio que también está elevado. Entonces, esto es importante para ustedes porque una vez que ustedes ven a un paciente con delirium, si no lo identificamos, si no lo prevenimos, desde prevenirlo, tratarlo, identificamos la causa precipitante, pues entonces el paciente se nos puede morir solamente por ese hecho, ¿no? También es un alto riesgo de institucionalizarse y de que el paciente desarrolle demencia en tiempos subsecuentes, ¿no? Esta es otra parte que me gustaría como que ustedes se quedaran en mente. El delirium es una consecuencia, ¿no? El delirium siempre es producto de situaciones que se van sumando, desde las múltiples etiologías que puede tener el paciente que puedan precipitar delirium, donde interactúan todas estas fisiopatologías y se desencadenan como una manifestación. Eso es un síndrome geriátrico, ¿no? Diferente a la falla cardíaca, que sabemos que es el corazón lo que falla, no se tienen que acumular otras enfermedades, tiene signos, tiene síntomas que generan una presentación en especial. En los síndromes geriátricos tenemos varias entidades que se mezclan las fisiopatologías y entonces terminan en un desenlace común. Es como necesito que vean el delirium. Y esto es justamente la tabla con la que quiero que se queden, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que pueden tener baja vulnerabilidad o alta vulnerabilidad. ¿De qué depende la vulnerabilidad? De los factores predisponentes que tenga el paciente, que eso lo van a leer en todos los artículos. Hay factores predisponentes y factores precipitantes. Tengo pacientes con baja vulnerabilidad, puede ser nuestro paciente poco comórbido, es un paciente que si es añoso, pero es poco comórbido, tiene polifarmacia que es apropiada aparentemente, excepto por la melatonina, que no es desnutrido, que no tiene deterioro cognitivo, que no tiene depresión, que vive con la esposa. Entonces, la verdad es que pareciera que es un hombre con baja vulnerabilidad. ¿Quién sería alguien con alta vulnerabilidad? Cualquier hombre, mujer mayor de 80 años que tenga deterioro cognitivo, que utilice psicotrópicos, que consuma alcohol, que el paciente además sea dependiente de algún familiar que requiera un cuidador, que tenga inmovilidad, que tenga multimorbilidad, que tenga polifarmacia, una baja escolaridad. Entonces, cuando empezamos a acumular factores, entonces vemos a un paciente con alta vulnerabilidad. Y tenemos insultos que pueden ser letal, menos insultos leves o insultos que puedan considerarse pues, sí, letales, ¿no? O más graves. De tal forma que un paciente con baja vulnerabilidad requiere un insulto muy grande para presentar delirium. Y la fractura de cadera
el dolor y los fármacos. Normalmente nosotros usamos tramadol, ¿no? Entonces, bueno, entonces, aquí justamente le estamos a evaluar el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que son como altamente afectados para la prescripción de delirium? Decíamos que a mayor edad, mayor riesgo, las alteraciones cognitivas, el nivel educacional, el déficit neurosensorial, el deterioro funcional, la comorbilidad, malnutrición, depresión. Y por precipitantes, pues de los que ya comentamos prácticamente ahorita, ¿de acuerdo? Es que no tenía auxiliares auditivos, probablemente sí, y sí los dijo Pamela hace rato. Ah, sería, es que se puede comportar como los dos, si tienes factores que pueden comportarse como, ese es un factor predisponente, el déficit visual, pero el no ponerle sus lentes puede ser limitante, sobre todo en pacientes con demencia. Estamos hablando. Ah, el género. Sí, puede ser también precipitante. Sí, el género en general, los hombres, como siempre, tienen más riesgo. Factores que deben estar los cuatro juntos para poder decir que el paciente cumple con criterios de delirium. Y lo primero es que tengas alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Y esto es súper frecuente en el hospital, que digan es que está dormido porque va regresando. Está muy cansado porque tuvo la cirugía. El que operó fue el cirujano, no el paciente. El paciente no tiene por qué estar cansado. Entonces, si está dormido, pues entonces hay que empezar a tomar medidas para ver justamente si cumple o no cumple con criterios de delirium. Alteraciones en la cognición, que puede ser memoria, orientación, lenguaje, ¿de acuerdo? Alteraciones perceptuales que no sean una condición preexistente, o sea, algo nuevo, ¿de acuerdo? Que no esté en el contexto de demencia, que estas alteraciones se desarrollen en un corto periodo de tiempo, súbito o agudo, que son horas prácticamente a días, y que sea fluctuante durante el día. Aquí vienen en esta cajita que se ve muy mal, no sé por qué, vienen justamente no solamente los componentes de delirium de acuerdo a los instrumentos que tenemos de evaluación, sino cómo medir justamente la atención, cómo evalúan la atención. Pues solamente le piden que digan números en regresión, ¿de acuerdo? O bien que les digan los meses de la semana, los meses del año en orden inverso, ¿no? ¿Cómo evalúan justamente el pensamiento desorganizado? Pues preguntándole dónde está, sabe qué le pasó, sabe por qué está aquí. Y obviamente evaluar la cuestión del estado psicomotor, solamente es decir, ¿está agitado o está hipoactivo? Hablamos de agitación o de delirio hiperactivo, no tiene que estar el paciente tratando puede ser un paciente que está despierto, que está desborreico, que está alerta y que no para. ¿No? Ese ya es un paciente que está hiperactivo. Entonces, no necesariamente tiene que estar matando a la gente alrededor. Y aquí venimos justamente a lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos para evaluar la atención propiamente? Que es básicamente los dígitos de regresión, los meses del año de regresión, pedirle al paciente que haga una tarea. No, lo que hacemos es que en cuanto tú pronuncias una letra, ellos tienen que dar un golpe sobre la mesa y tienen que seguir la indicación. Si no son capaces de seguir la indicación, son pacientes que están inatentos, ¿de acuerdo? Les muestras figuras para que después haga un recordatorio y te las pueda nombrar. Y una serie de
Pueden ser cosas útiles para el día a día en cuanto ustedes vean un paciente en el... No, pues tienen que saber, eso es muy frecuente, ¿no? Cuando está en delirio, está demenciado o es un paciente que está deprimido. Lo primero es saber justamente en la temporalidad. Si el paciente inició súbitamente, si fue de un día para otro, si fue de unas horas, eso siempre va a ser delirio. Sin importar si el paciente ya está deprimido, si el paciente ya tiene deterioro. Si es algo súbito, lo primero que hay que pensar es que el paciente está en delirio y tengo que averiguar qué es lo que está provocando, ¿de acuerdo? Porque lo demás pueden compartirse en menor o mayor medida, ¿no? Un paciente en delirado, pues hay un atento con confusión, el paciente con Alzheimer predominantemente va a tener problemas de memoria, los pacientes que tienen desórdenes ya psiquiátricos tienen el contacto con la realidad por completo y los deprimidos únicamente pueden estar hedónicos, apáticos, ¿de acuerdo? Pero muy importante es el tiempo de evolución, el curso de la enfermedad, porque siempre es fluctuante, ¿de acuerdo? Y la duración, aquí es lo importante, delirium siempre dicen siempre es reversible. Siempre es una palabra muy fuerte. La verdad es que no es que siempre sea reversible. Hay pacientes que pueden quedar por tiempo prolongado con delirium y recuerden que puede ser un paciente que ya en el contexto tenga demencia y que quede con mayor deterioro del que tenía previamente. Entonces, este paciente en la noche les habla la enfermera y les dice, doctor, el paciente está agresivo y se está pidiendo quitar las opciones. Entonces, ¿qué hacemos? Voluntarios. Ah, sí, no estamos en el ACS, pero está bien. Después de que la dices a transcrito, ya en la siguiente, ¿qué haces? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, ir a ver al paciente. ¿Y qué le vas a ver al paciente? Uh-huh. Uh-huh. Pero el paciente está agresivo, se está quitando cosas, y lo que tú platicas con ellos, tú ya se lo explicas. Pues no sé, porque bueno. ¿Quién le ayuda? Justo eso es importante y ahorita sí ser un poquito más explayados en el todo eso, porque la verdad es que todo eso pues, son muchas cosas, ¿no? Pero finalmente la intención es eso, que cuando tú vas a revisar al paciente, cuando platiques con él, tu intención es una plática en la que vayas justamente documentando todos los instrumentos que tienes, ¿no? Que cómo está, le duele algo, qué le pasa, ¿no? Tampoco es solo entrar en razón. Algo que sí no pueden hacer es que en un paciente en delirio te quieran explicar lo que está pasando porque es algo que no va a entender y lo más probable es que prendan más el delirio. Entonces, más bien entras, lo revisas, ¿no? Le preguntas cómo está, va a estar muy agitado, sabe dónde está, va a estar muy agitado, ni siquiera vas a poder conectar con él una conversación. Entonces, de entrada cumpliría con inatención y con pensamiento desorganizado, ¿de acuerdo? Y está alerta. Eso es un paciente que tiene ese delirio hiperactivo. Por lo tanto, entonces tenemos que entrar a la siguiente revisión. Ver justamente, la enfermera tiene que estar contigo, tiene que decir qué medicamento les ha pasado, cuándo fue la última hora que le pasó el analgésico, cómo están sus signos vitales, la presión, la oxigenación, el pulso, la temperatura, porque puede incluso solo tener fiebre, ¿no? El drenaje, cuánto ha gastado, revisar el drenaje, ver obviamente cuánto orinó, y es muy frecuente, la verdad es que eso sí les pasa frecuente, ¿no? Que sube el paciente no orinado en quirófano, y lo primero que hacemos es pasarle una carga. Cuando es un paciente que estuvo bloqueado y no trae sonda, está operado de la cadera, y es inmóvil, y es hombre, con hiperplasia prostática benigna. Entonces, mi primer foco va a ser pensar que tenga retención urinaria. Entonces, buscar que tenga retención urinaria. Porque lo contrario es esta anécdota chistosísima que nos platicaba un revisor hace añísimos, que justamente el paciente despertaba de cirugía y empezaba a gritar por el pollo, y entonces le caía el aldol.
Y entonces gritaba, despertaba y el pollo, y otra vez Aldol, y cada vez que verdad gritaba por un pollo, y le caía el Aldol, hasta que no, que era el pato lo que quería. Y le pasamos cantidad de Aldol impresionante. Es justo eso, pero suena ridículo, pero nos pasa frecuente. No solamente en el contexto hospitalario, nos pasa incluso en pacientes en la consulta, nos pasa incluso en pacientes en casa, pacientes en asilo, que tú lo estás tratando por delirio, no sabes por qué el paciente no se controla. Y cuando le mandas un ultrasonido resulta que el paciente lo tiene. Entonces, justamente eso es algo que sí no se les debe pasar, hombre o mujer, después de una cirugía de fractura de cadera, pueden hacer y debe ser un foco de atención. El estreñimiento también, revisar sus fármacos psicotrópicos. Si es un paciente con trastornos neurodegenerativos, con depresión, con algún trastorno psiquiátrico, es un paciente que debe recibir sus medicamentos. Hace una semana llegó un paciente operado aquí en Médica Sur por un cáncer de colon y resección de un timoma al mismo tiempo, que no sé por qué hicimos esa bajada al mismo tiempo, que estuvo en delirium grosero durante 10 días en el hospital, estuvo en team, le quitaron todos sus fármacos cuando el paciente ya tenía demencia, todos, antidepresivos, todos los psicotrópicos, y el paciente en su casa siguió exactamente igual, exactamente igual. Y le dábamos cualquier antipsicótico, antidepresivo, le hicimos un ultrasonido en su casa y tenía retención urinaria. Se le quitó la retención urinaria, santo remedio, su hombre que durmió y la pasó tranquilo. Entonces, son cosas que nos pueden pasar a todos, por eso es que es buscar justamente la intención de que ustedes lo vean en el momento de delirio, es ir a ver justamente qué es lo que está pasando. Ya alguna vez un paciente en delirio golpeó a su esposa y le preguntamos al R1, ¿y fuiste a verlo? No, ¿por qué tal que me pega a mí? Entonces, sí entiendo el punto, pero pues nosotros somos médicos. Nosotros justamente lo que tenemos que hacer es resolver ese tipo de problemas. Y entonces tenemos que entrar y revisar al paciente de pies a cabeza. Ya una vez que lo revisamos, vimos que sí tiene delirio. Y ya por más que intentamos buscar, ya le pasamos un analgésico, vimos que no está sangrando, vimos que sus signos vitales son normales. Entonces, que sí, porque está agitado, está dando vueltas, trompo chillador en el piso. Ajá. La hipoxemia sí es una cosa. La agitación no necesariamente camina de mí. Y dos, aunque el paciente tenga sonda, a veces la enfermedad, si el paciente tiene enfermedad prostática, puede ser que a la hora de poner la sonda, y le toca una enfermedad que no sea mucha, les hacen doble vía, desinflan el globo en la uretra. Entonces, esto es importante y hay que revisar que las sondas estén bien colocadas y no están dejando una posibilidad del paciente. No tener la retención mamadera de una sonda, un globo inflado en la uretra. Entonces, ¿a qué pasamos después de esto? ¿Aldol? ¿Cuánto de Aldol? 10 ¿qué? 10 miligramos. Aparece de la UTI de mis épocas. Y son muchos años. Sí, porque vía. IB, 0.5 IB. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto evalúas la respuesta? ¿Cada cuánto le das dosis extras? Vamos, okay. Entonces te lo pasas IB. Entonces ya llegó la enfermera y te regresa y te dice, ¿qué cree? Ya sí lo iba a pasar, pero se arrancó el feo. Intramuscular, ¿cuánto? ¿Conoces? ¿Quién le ayuda? Los R3 están muy callados, ¿eh? ¿Y seguirán callados? ¿Cuántos son R3? ¿No? ¡Qué barbaridad! Para eso me gustaban. No me acuerdo de tu nombre. ¿Crees que es la misma dosis intramuscular? Y es la única opción que tienes intramuscular. ¿Quién? Todos son bien valientes en acá. ¿Cómo te llamas? Pablo.
¿Quién conoce otro? Risperidona. ¿Quién conoce otro? Aripiprazol. ¿Quién conoce otro? Clozapina. ¿Quién? Ay, ¿qué se llama? Levosupiride, ¿no? Son prácticamente todos los antipsicóticos. Aquí no hay uno mejor que otro en el tratamiento de delirium, es el que aprendan ustedes a utilizar y en función también de las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, dijeron 10 miligramos vía intravenosa. Cuando pasas dosis altas de haloperidol por vía intravenosa, lo que sucede es que saturan los receptores de manera rápida y lo que consigues son efectos secundarios al fármaco muy rápido. Entonces, el paciente lo vas a tener tieso, pero en delirium. Entonces, en realidad no es justamente lo que quieres, ¿no? Entonces, la dosis indicada de haloperidol son 0.5 miligramos vía oral hasta cada 30 minutos hasta que controles la agitación. No es hasta que lo tengas en coma. Entonces, ahí viene el otro detalle de la guardia, porque normalmente les hablan, ustedes van, le ponen 5 gotitas de aldol, porque cada gotita de aldol es 0.1 miligramo, le dan 5 gotitas de aldol y se regresan a hacer historia clínica y hasta las 5 de la mañana que regrese la gente que no le hicieron las 5 gotas. Ah, pues pásale ahora, ¿qué hacemos? No, pues le pasamos media tableta de quetiapina. Damos media tableta de quetiapina al paciente y a la mañana siguiente el paciente ni despierta, ni come, no se puede sentar, no lo puedes bañar. Entonces ya le provocaste una complicación a la cirugía agregada porque ese paciente ahora tiene todos los riesgos de la inmovilidad. Entonces, cuando yo veo a un paciente en delirium en el piso y son las 10 de la noche, mi trabajo es lograr que el paciente no esté agitado, entonces tengo que estar pegado en la habitación, pasándole el aldol, 0.5 miligramos cada 30 minutos, hasta lograr controlar la agitación. Una vez que tú controles la agitación, ahora sí ya platicas con esto y le explicas, oiga, está pasando esto y esto y esto, esto. Su trabajo va a ser ayudarme a que yo no le pase más antipsicótico, porque de lo contrario mañana no lo puedo despertar. Entonces, aunque se esté agarrando y está agarrando cosas, si no se quiere quitar, pues, si no está agitado, ya no le vamos a pasar nada de antipsicótico y hasta el otro día ajustamos la dosis del antipsicótico. Eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, si 0.5 miligramos de alcohol no te lo recibe el paciente porque te escupió en la cara del haloperidol, ¿no? Entonces, volvemos por la vía intravenosa, ¿no? 0.5 vía intravenosa, la verdad es que es muy complicado para las enfermeras, la ámpula, pero 1 miligramo cada 30 minutos lo puedes hacer hasta lograr justamente la agitación. Se quitó la venoclisis, pues tengo el haloperidol vía intramuscular, ¿de acuerdo? Yo puedo pasarle desde 1 miligramo hasta 2.5 miligramos vía intramuscular cada 30 minutos hasta que yo logre controlar la agitación. No hay haloperidol en el hospital, o bien este paciente de repente cambió de laboratorios y tiene 3 de creatinina. El haloperidol se une a la albúmina. Por lo tanto, si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, no es el mejor candidato para pasar el haloperidol, porque ni aunque lo dialicen, la haloperidol va a salir del sistema. Entonces, no pareciera el mejor candidato. Entonces, tengo quetiapina, olanzapina o risperidona, ¿de acuerdo? Esas 3 existen vía oral y la olanzapina existe intramuscular, pero también tienen que conocer sus dosis máximas, ¿no? La dosis máxima de quetiapina son hasta 1200 miligramos. Es rarísimo que un paciente en delirium utilice una dosis tan alta, ni siquiera más allá de 100 miligramos. Es raro. Si es así, tenemos que buscar cosas mucho más sofisticadas como causas de delirium, diferentes a las que ya mencionamos, que van desde estado epiléptico convulsivo, pacientes con infartos al corazón que no están identificados, ¿no? Que no es lo más común, porque normalmente pues, les duele su pechito. Entonces, tenemos que buscar en otras cosas cuando estamos utilizando mucha dosis de medicamento. De la olanzapina son 20 miligramos. Entonces, en la olanzapina existe la tableta, pueden empezar con 2.5 cada 30 minutos. Si es intramuscular, 5 miligramos cada 30 minutos, hasta que logramos controlar la agitación. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el otro efecto secundario frecuentísimo de todos los antipsicóticos? Prolongación de QT. Entonces, si ustedes utilizan más de 3 miligramos de haloperidol, más de 50 miligramos de quetiapina, lo correcto es hacer un electrocardiograma al día siguiente para poder nosotros corroborar que no tenemos prolongación de QT, sobre todo porque utilizamos este medicamento en el contexto de otros fármacos que pueden sumarse o sinergizar este efecto. ¿Como cuál? Ay, Dios mío, ¿vale? Ondansetron, metoclopramida, claritromicina en pacientes con neumonía, acitromicina con pacientes con neumonía.
O sea, no es tan infrecuente las combinaciones que podemos dar. Incluso nosotros usamos mucho citalopram, escitalopram, con quetiapina y son medicamentos que pueden provocar UTI, ¿no? Entonces, cuando esto no se logra control, pues entonces ya empezamos. Pues son pacientes que están muy agitados, donde ya tienes que, obviamente, controlar el contexto para evitar que se haga más daño y que esto termine en mayor deterioro. Entonces, ¿de esto les quedará alguna duda? ¿O alguien quiere agregar algo, aportar? ¿Algo? No, cuando se hace esa dosis tampoco va a pasar nada grave, pero lo más probable, se hace así porque lo más probable es que con esa minidosis tú logres controlar. O sea, que lo más probable es que con 2.5 estés excediéndote en la dosis. Por eso es que están los estudios empezando con 5. Porque además estamos hablando de pacientes, pues sí, más de 80 años, que de entrada son considerados frágiles. O sea, por muy sano que sea el paciente, si tiene más de 80 años y se fractura la cadera, es un paciente frágil. No porque cumpla criterios de fragilidad, porque luego hay gente muy purista, pero finalmente es un hombre frágil. Y sí puede ser que consigas los efectos secundarios muy rápido con 2.5 miligramos. Y que a lo mejor con una dosis tan chiquita, 2 dosis lo logres controlar, ¿no? Y lo importante es lo que te decía, es ver justo qué es lo que le está provocando. O sea, yo le paso el aldol, pero al mismo tiempo ya estoy buscando qué lo detonó, ¿no? Porque sí puede ser, ahorita estamos hablando del agitado, pero que nos ha pasado pacientes con delirio hipoactivo, que nosotros se nos ocurre primero, obviamente, ya se lesió, ¿no? Entonces hay que bajar corriendo de la terapia intermedia, y se nos ha olvidado a lo mejor la parte más sencilla, ¿no? La parte, no más sencilla porque también es grave, pero sí pensar en delirio, a lo mejor es el sodio, a lo mejor le pasé tramadol y a este paciente le hace mucho efecto el tramadol, ¿no? Como este tipo de cosas tan sencillas. Pues no es tan mal 2.5 miligramos por vía intravenosa, pero parece una dosis un poquitito alta cuando probablemente consigas controlar la agitación. O sea, no lo quieres en contra. Sí, todos los anticuerpos. Cualquiera de ellos. Hay obviamente unos más que otros, pero finalmente todos causan extrapiramidalismo. ¿Qué opina de incluir en la rutina también de una glicemia cuando llegamos al cuarto y ves un review sobre el tipo sobre todo el tipo hipoactivo, obtener una glicemia como para diferenciar? Ven incluido como los precipitantes, la hipoglucemia, sí. No, pero lo que no, obviamente, pero son cosas que tienes que hacer. O sea, incluso tomarle la presión lo puedes controlar, pero son cosas que tienes que hacer. O sea, ahí sí, obviamente, finalmente ustedes son los médicos. Ustedes tienen que llegar a presentarse como tal, con toda la seguridad del mundo. Estoy fulanito de tal, voy a revisar al señor. Entra, a ver, cálmese, le tomas la presión. O sea, como actuando en el momento y tratando de controlar. Obviamente también hay decibeles que pueden tolerar los pacientes. A veces cuando uno entra con una voz un poquito más alta puede ser que se también moleste, ¿no? Pero sí tienes que verte firme en que tú vas a tomar acción en ese momento, que a lo contrario se te va encima. Él y la esposa que está histérica porque el está tirado en el suelo. No es la verdad, o sea, sí es bien complicado como residente de primer año, residente de segundo año, que te ven muy chamaco y que entres a la habitación y el otro está desquiciado y tú le empiezas a preguntar, dígame los dígitos de regresión, la esposa dice, oye, mi esposo está aquí tirado, ¿no? Entonces tú lo que tienes que tengo a revisarlo y tengo que hacer unas preguntas antes de pasarle medicamento. Entonces, con bien tu papel de médico. Uno de las chicas. Pero para el día siguiente se abre. Ahí le dejaría como con horario, o número pedido, o en caso como del estado. No, fíjate que ahí, si el paciente ya hizo delirium, si ya identificaste la causa, tú puedes pensar que el paciente a la noche siguiente puede ser que esté más tranquilo, pero lo más probable es que sí todavía persista con algo de confusión y delirium. Yo lo dejaría una dosis fija en la noche. A lo mejor no la dosis que dejaste previamente, una dosis un poco menor, que aquí no hay un parámetro, o sea, no hay un artículo que te diga, le bajas el 20% al aldol y
finalmente como tú lo veas que estuvo durante el día. Si el paciente con la minidosis que le pasaste, le pasó dura 2.5 miligramos de aldol, al otro día el paciente está dormilado. A lo mejor si despiertas y le hablas, a lo mejor si participa en el baño, si come, pero está dormilado, pues a lo mejor en la noche ya no le dejo 2.5, pero le dejo 1. Incluso, creo que no se alcanzó a ver, pero en la tabla hablan justamente de, pero en la tabla hablan de prevención, tratamientos profilácticos de delirium, donde viene el aldol y viene el donepezilo, que el donepezilo en todos los estudios la verdad es que no han mostrado una eficacia importante en la prevención del delirium, ni tampoco en el tratamiento, pero son obviamente medicamentos que ya caemos en desesperación. O sea, cuando tenemos al paciente, a este paciente que les platico, le pasaron Ondanza, le pasaron diazepam, le pasaron levacepam, le pasaron dexmedetomidina, le pasaron donepezilo. O sea, hubo una cantidad de fármaco importante y no se controló. Entonces empezamos a echar mano de fármacos que a lo mejor no tienen la mejor eficacia, pero que intentas. Ahora, yo insistiría, si ya usaste un medicamento, estás con haloperidol, llegaste a una dosis en la que no controlas y ya identificaste la causa, que puede ser, no sé, que el paciente tiene neumonía, pero obviamente el efecto del antibiótico le va a ser en 2 días para controlar la infección, pues entonces a lo mejor a ese paciente sigue muy afectado, muy agresivo y ya le pasé 10 miligramos de haloperidol, que es mucho decir, pues entonces a lo mejor a este paciente sí ya nos conviene más bien tenerlo con dexme, para evitarnos los riesgos del haloperidol y de sapiramidalismo. Lo que no es prudente es hacer justo esto, pasarle 10 de haloperidol y como no se controló, entonces ahora le paso otro antipsicótico, entonces ahora le paso 25 de ketia, pero como no se controló, entonces ahora le paso 1 miligramo de risperidona y al otro del paciente está así. Bien. Si ya escogimos uno, es quedarnos con ese para intentar controlarlo. No se logra controlar, entonces ya podemos parar. La verdad es que la Dexme se ayuda mucho para eso, lo único es que pues todos tendrían que estar en sexto piso. Pero bueno, pero esa sería como una opción. ¿Y quién más alza la mano? No. Sí. El CIDIS, Ciprexa CIDIS. En realidad, si no lo puedes controlar, está agitado, antes de pensar en la Dexme es pedir ayuda, ¿no? O sea, justamente, así no es el acelera, pero sí, o sea, sí decirle a tu alrededor, sobre todo ustedes que van llegando, ¿no? Y la verdad es que ahí sí hay que ser francos, si tú no avisas, va a ser tu peor error, o sea, si algo pasa, ahí es como, hiciste todo lo posible para que te caiga la voladora, o sea, es como, siempre involucrar a la gente responsable de la guardia. Tu gente responsable de la guardia, si es hora prudente y el R2 sigue en piso, es tu R2. Si tu R2 considera la del R3, es cosa de R2. Pero si él ya no está, entonces tu R3. O sea, el R3 es el dueño de la guardia para resolver todos los problemas que haya en todos los pisos, por todos los pacientes graves. Y seamos honestos, por piso hay un paciente grave la mayor parte de las veces. Sí hay veces que hay 2, muy rara vez hay 3, estamos en un sexto piso, pero generalmente pues, es un paciente. Entonces, si hay un R3 por 2 pisos, nos dan. No, pero les sé que incluso antes de la Dexme, pues sí, más bien pedir ayuda, ¿no? Sabes que no lo estoy logrando, no lo estamos logrando, somos 2 cabezas, no, y tampoco encontramos la causa, porque ya le revisé acá, le revisé allá y no sé de dónde. Y hay casos raros, hay casos, incluso hay casos donde no han visto el ertapenem es un problema, hay casos en que hacen efecto paradójico a los antipsicóticos, tú le pones un antipsicótico y se pone peor el paciente, pero son casos ya muy particulares que requieren una atención a la sofisticada, más consensuada, más integral entre el neurólogo, el psiquiatra y el geriatra. Por ejemplo, un paciente que ya fuera usuario crónico de alguna benzodiazepina, que por alguna razón no se concilió y se empieza a agitar y pensamos que se puede ser como el detonante, se recomendaría como darle primero una dosis de algún antipsicótico, o primero conciliar de la benzodiazepina, ver si con eso lo controlamos y ya De hecho, es una buena pregunta porque usador crónico de benzodiazepinas, el tratamiento del delirium es con benzodiazepinas. O pacientes con abuso de alcohol. Entonces, esos pacientes es con benzodiazepinas. Ahí, por ejemplo, pues sí tenemos armamento prácticamente todo bioral, ¿no? Tienes clonazepam, lo indicado es lorazepam, 0.5 miligramos cada 30 minutos para lograr la agitación. Y tienes muy pocas opciones IV. En México no existe lorazepam IV, que es la indicación.
Tienes diazepam, no es la mejor, pero vaya, son como las que sacamos. Pero ahí la indicación en pacientes usuarios crónicos es de inicio tratamiento. Y eso, justo por eso pone al principio que es la historia clínica. Si usa bento, no viene en las indicaciones de la anestesia, es necesito ponerle su benzo. Aunque sea una mini chiquidosis, justo para que no tengan su presión. ¿Qué más? No existe una guía, eso no existe en la literatura, decir, tal días con Dexme, ahora tienes que dejarle tanto de antipsicótico. Lo que hacemos normalmente es, independientemente de la Dexme, dejas una dosis de antipsicótico por la noche para que al día siguiente la intención es apagar la Dexme y ver la respuesta cognitiva del paciente. Si vemos que ya no se agita, entonces ya no se vuelve a utilizar la Dexme y se queda otra vez el antipsicótico y vigilancia. Se vuelve a agitar, entonces le vuelvo a prender la Dexme. Si no, con el puro antipsicótico fue suficiente y te quedarías ya solo con el antipsicótico. La intención es controlar la crisis, no lo vas a dejar al paciente eternamente con la dexmedetomidina. De hecho, son pacientes que muy probablemente se lleven el antipsicótico a casa y se retire en casa el antipsicótico, ¿no? Porque sí es cierto que también, una vez que ya identificaste el precipitante, que ya lo controlaste, son pacientes que en casa mejoran mucho su función cognitiva. Lo tienes que mandar controlado, lo tienes que mandar con tolerancia a la vioral, lo tienes que mandar con signos vitales y despierto. Si tú mandas a un paciente que ya le controlaste el delirium, pero se va sin comer, sin tolerar la vioral, pues en realidad es un boomerang. Eventualmente va a regresar por algún. ¿Qué más? Esto lo van a tener diario, chavos, así que aprovechen. ¿Vale? Y esta última diapositiva, que si la puedes también un poquito más grande, son los errores que tenemos comúnmente cuando nosotros hablamos de delirium. El primero, y esto lo escucho hasta de los residentes de geriatría, que dicen, el paciente no está en delirium porque está orientado. Está orientado en persona, espacio y tiempo. Eso no es delirium, ¿de acuerdo? El paciente está en delirium porque cumple criterios de CAM, está atento, está no inició súbitamente. Entonces estamos hablando de lo mismo. Otra cosa, lo que les decía, el delirium siempre resuelve, ¿no? El delirium no siempre resuelve, puede tomarse semanas, puede tomarse meses en el completo, e incluso pacientes que dan con deterioro cognitivo. Debemos esperar siempre que el paciente que se delira sea muy frágil, ¿de acuerdo? El paciente viejito de por sí, porque por la misma edad, se confunde. Eso no existe. Entonces, si es un paciente que está confundido, pensamiento desorganizado, obviamente lo primero que tenemos que pensar nosotros es en delirium, ¿de acuerdo? La meta de la evaluación del paciente con delirium es identificar la causa precipitante. Sabemos que es multifactorial, pero siempre hay un detonante. La intención es identificar el detonante para disminuir la mortalidad del paciente. Si es una infección de la orina y no la detectas, pues obviamente puede hacer sepsis y morir. Es algo que sí tenemos que llevarnos en mente, ¿no? Aquellos pacientes que tienen síntomas psicóticos de inicio tardío, o sea, que son nuevos, el paciente tiene 85 años y empieza con alteraciones psicóticas, el paciente no tiene esquizofrenia. De entrada, lo primero que tienes que pensar es que tiene delirium no secundario justamente a una enfermedad aguda. Entonces, esto es algo que tienen que tener en mente. El delirio en pacientes con demencia pues es menos relevante porque pues, de todas formas ellos ya están confundidos, ¿no? El paciente con demencia también puede hacer delirium. Es difícil identificarlo, pero siempre es el primer síntoma pivote, es un cambio agudo. El paciente tiene un estado basal de cognición y de manera súbita se modifica. Lo primero que tienes que pensar es que está en delirium antes de que es un paciente con progresión de la enfermedad. El delirium siempre debe tratarse con medicaciones psicotrópicas. No. O sea, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, son todas las medidas no farmacológicas. Y el paciente con delirium siempre debe tener una causa psiquiátrica, ya vimos que tampoco. El paciente que está tranquilito en cama dormido, pues obviamente es porque está tranquilo, porque está cansado, porque déjenlo dormir, tampoco es algo que el delirium hipoactivo es muy frecuente y es el menos identificado. Y obviamente que todos los pacientes que son deliriosos vienen de la terapia intensiva, ustedes lo viven al día a día, eso no es cierto. El 80% de los que están en la terapia están en delirium, pero también hay pacientes que nunca tocan la UTI y que se deliran de eso, ¿no? Entonces,
estos errores son justamente lo que ustedes tienen que evitar cuando evalúan a un paciente con delirio. ¿Va? Entonces, obviamente la intención de la plática, que no es tan profunda como les gusta a ustedes luego en cuanto a la fisiopatología, justamente la intención es que sepan resolver problemas, que sepan identificar, que sepan pedir ayuda de una manera, dirigida, analizada, integrada. Es decir, no es correcto, la verdad, nada más preguntar o decir, sino nosotros como hacer nuestro trabajo. Están en el mejor lugar para aprender medicina. Tienen al paciente solo para ustedes. No van a aprender de nosotros, de ningún tratante, así sea una eminencia. No son la gente que más le va a enseñar, la gente que más le va a enseñar es el paciente. Pero lo que tienen que hacer es analizar a los pacientes. Si ustedes solo se sientan a hacer la historia clínica, solo se sientan a estar en su oficina esperando que llegue la enfermera a avisarles que fulanito, que menganito, ¿no? O nos dedicamos a pasar piso por piso solamente a que nos entreguen para cumplir un requisito, la verdad es que no estamos aprendiendo medicina interna, no estamos aprendiendo a analizar casos, no estamos aprendiendo a ver pacientes. Entonces, su trabajo es aprender a hacer eso, a revisar a un paciente, hacer un plan de tratamiento y llevarlo a cabo. Y es el mejor momento. Y no están en el peor, están en el mejor lugar. Listo.